¿Qué hubo, raza? Buenas noches, bienvenidos a No Soy Yo Podcast. Este es el volumen 9 de la temporada 4 y hoy por fin descentralizamos un poco la conversación. No porque tenga algo en contra de mis invitados chilangos centralizados. Pero hoy nos acompaña una gran amiga y gran creadora desde Nuevo León para el mundo. Ella es Morena González. Hola. Morena, aquí empezamos siempre con salud. Salud. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por venir. Oye, Morena, eres actriz, eres productora, Ajá, diriges, así es. ¿escribes? Escribo, bueno, sí, lo de Sorrúbala. ¿Es texto tuyo? Ajá, junto con Carmen Alanís. Órale. ¿Cuántos que años en el rock and roll? Más de 25. Ay, cabrón, eres tragaños. Soy tragaños, pero sí más de 25. O sea, realmente comencé a estudiar en el 90 y ya como en el 93 empecé a hacer teatro. Pues con Universiteatro, que era la compañía que estaba a cargo el maestro Javier Serna allá en Monterrey. Todo en Monterrey. Todo en Monterrey, teatro, la primera parte. Y luego ya me vine para acá con un monólogo que me dirigió Fernando de Ita, que se llamaba Sexo para Todos, pero en realidad era una versión libre de Tengamos el sexo en paz, de Adolfo. Okay. Entonces fue una experiencia bien chida porque dimos una gira por toda la República a través del proyecto de animación y cultural de Conaculta en el 98. Oye, ¿cómo creciste? ¿Por qué llegas al teatro, pues? O sea, ¿qué onda con tu infancia, tu juventud? ¿Cómo es que de repente dijiste, voy para allá? Fíjate que siempre, la verdad, desde niña siempre supe que quería ser actriz. Estaba en una escuela muy padre, que era una escuela activa, aquí en la Ciudad de México. Yo soy de la Ciudad de México y luego nos fuimos a vivir a Monterrey. Ok. Entonces estudié en una escuela que era tipo activa, que se llamaba Kairos, y ahí había teatro. De pronto nos llevaban a los estudios Churubusco y teníamos como oportunidad de ver cómo se hacían las cosas de cine, de convivir con gente de actores como Héctor Ortega, porque su esposa estaba como maestra y como psicóloga de este colegio, que era Chona. Entonces, pues bueno, tenía como mucho acercamiento con gente de cine, con gente de teatro, y siempre me gustó el teatro. Entonces, tenía como muy claro que quería estudiar teatro. Eso siempre le decía a mi mamá, y siempre era como, pues estudia una carrera, lo típico. Estudia algo de verdad. Estudia algo de verdad. Y ya no te dedicas al porque teatro. no vas a poder vivir de esto. Y sí ha sido difícil, complejo, pero se ha logrado finalmente. Oye, ¿y tienes familiares que se dedican al arte? Pues fíjate que así que lo recuerde como que solamente se dedican al arte, no. Mi papá escribía, Okay. pero también... Hay por ahí una venilla artística, pues. Ajá, pero también estaba como... realizaba otras actividades, ¿no? Era también docente, fue docente en la universidad y luego estuvo trabajando aquí. ¿Escribía ficción? Escribía poesía. Ok. Ajá, en Monterrey y luego cuando se vino a vivir para acá, pues también se empezó a escribir ensayos, narrativa, pero su fuerte era la poesía. Órale. Y entonces, estás en esta escuela, le dices a tu jefa, quiero estudiar teatro. Te dice no, pero sí. Pero sí, finalmente, pues bueno, la opción fue como, empezó una generación en Nuevo León, se abrió la escuela de Televisa, el Centro de Capacitación, el CEA. Entonces se abrió en el 90 y yo hice audiciones en el 91, porque apenas tenía la edad así como para entrar, ¿no? De hecho la hice a los 17, pero iba a cumplir, o sea, fueron como en agosto las inscripciones y las audiciones y todo, y cumplí en ese año los 18. Ok. Entonces yo terminé la prepa y me acuerdo que estudié un semestre en el CET, que era también el Centro de Estudios Teatrales que está enfrente del Teatro de la Ciudad, ¿no? Y estudié nada más un semestre como para medio saber qué ondita de manera más formal y poder hacer las audiciones en Televisa. Okay. Y ahí hubo un maestro que me ayudó a hacer la audición, el maestro Gerardo Dávila. Siempre se lo recuerdo, siempre se lo agradezco muchísimo porque pues él ya daba clases en Televisa.
Entonces se formó teníamos una planta de maestros bien chida en el CEA. Ahí es donde estudiaste entonces. Ahí estudié en el CEA y después en la Escuela de Teatro de Filosofía y Letras. Un diplomado allá. Ajá. Ok. Pero en el CEA la verdad es que era muy interesante. Bueno, sobre todo lo que agradezco mucho era la formación en la disciplina, era muy, muy buena. O sea, estudiábamos de 8 de la mañana a 8 de la noche. Teníamos ballet, teníamos danza, teníamos acondicionamiento físico, historia del teatro, historia del arte, cine, apuntador, de teatro. La verdad es que y teníamos una planta de maestros increíble. O sea, ahí me dio clase Rogelio Luébano, Nora Malek. Órale. Luego llegaron Jorge Vargas. O sea que sí tenía una línea para el teatro. Sí, fíjate que... Es que uno por prejuicio tal vez dice, me van a enseñar a actuar en telenovelas y cámara. No, fíjate que por fortuna llegó, o sea, el director del CEA era Miguel Ángel Ferriz. Okay. Y Miguel Ángel Ferriz sí tenía una vena bien teatral. Claro. Se formó en teatro. Claro. Entonces, él, por fortuna, la verdad, qué fortuna haber estado en esa escuela, porque claro que también él tenía claro que muchos de los que íbamos a estudiar ahí, pues no íbamos a ir a televisión. Claro. Que a lo mejor no teníamos ese perfil, pero no nos quitó la oportunidad de trabajar y estudiar con estos maestros y sobre todo de estudiarlo de manera profesional, porque pues todas las escuelas de teatro en Nuevo León eran como, todavía no existía la licenciatura que ahora ya existe, pero había un diplomado que era una de las escuelas más serias, me parece que era la Escuela de Teatro, Filosofía y Letras. Tenía una división de teatro, la Facultad de Filosofía y Letras tenía una división de teatro, y ahí había maestros también muy, muy buenos, ¿no? Que también estuvieron un tiempo en Televisa. Javier Serna, Sergio García, Fernando Leal también. Entonces, la verdad, yo pienso que esas dos escuelas han sido lo mejor que ha pasado en Nuevo León. Oye, y entonces, ¿estás en estas escuelas y tu perfil era de actriz o tú ya desde ese momento decías, no, pues quiero entrarle a todo, o le entraste a todo porque como buen independiente le tenemos que entrar a todo? Fíjate que eso se lo agradezco mucho a la Escuela de Teatro y Filosofía. O sea, en Televisa sí tenía claro que actriz, ¿no? Y la formación era como claramente para que fueras actor o actriz, pues. También lo interesante es que había como clases frente a la cámara, que eso claro. De pronto en las escuelas de teatro no hay. Y ahí pues bueno, teníamos ya como una claridad de cómo era la energía frente a la cámara, ¿no? Que es muy diferente a lo que es ese en teatro, pues. Claro. Entonces, pues de alguna manera cuando salí de Televisa, me vine a México un tiempo. Luego me regresé a Monterrey y ingresé a la Escuela de Teatro, Filosofía y Letras. Y ahí aprendí a producir, la verdad. Ok. Ahí, la verdad, también creo que fue súper interesante porque la compañía de teatro que existía en esa escuela era Universiteatro. Y entrabas desde el primer semestre, ya entrabas, eras parte del proyecto que estuvieran haciendo, claro. Y entrabas como extra y ahí te ponías a hacer el vestuario y lo pintabas y lo cortabas y estabas ayudando en la escenografía y en la producción y o sea, qué chingón. Tenías que, exacto, la neta es que ahí aprendí muchísimo, se lo agradezco mucho. Sí, en ese momento tal vez no lo entiendes y dices, yo quiero estar actuando, pero ya años después dices, no mames, sé colgar focos, sé hacer vestuario, o sea... Claro, totalmente, era en ese aspecto muy nutritiva la escuela, porque siempre, también creo que en Televisa lo lamentable es que no te dejaban trabajar, o sea, no te dejaban hacer nada. No, eres estudiante y se acabó, y no podías hacer teatro ni nada por fuera. Claro. Y en cambio en la Escuela de Teatro y Filosofía sí era como, no, o sea, ya, trépate al escenario desde el día uno y ponte a hacer cosas. Claro. ¿No? Y la verdad es que haber tenido esas dos formaciones yo creo que fue muy nutritivo para mí y eso fue lo que hizo que yo abriera mi espectro mucho más amplio. Oye, y terminas después en la de Filosofía y Letras, ¿y qué pasa contigo? Una vez que terminaste y que dijiste, ok, bienvenida al desempleo. Pues, no, afortunadamente luego empecé a trabajar con algunos directores, me acerqué inmediatamente. Todo en Monterrey. Todo en Monterrey. Y de ahí estuve en una muestra nacional de teatro en Tijuana, o a un festival en Tijuana, y recuerdo que
contacté con Circo Raus, Ajá. que era Bueno. Israel Cortés y Yerid Dibosh, y entonces con ellos me vine a colaborar un tiempo, mientras ellos montaban también, tenían un montaje. ¿Te viniste al DF otra Me vez? vine al DF otra vez. Y entonces ahí conecté nuevamente con Fernando de Ita, que él me había visto actuar en aquel festival. Y pues le dije al maestro, estoy aquí para lo que sea buena, sáquese la chamba. Bueno. Y ya pues conectamos para hacer este monólogo. Justo él quería como montar un monólogo y lo trajimos por universidades y por toda la República, te digo, con este proyecto de animación y cultura en Conaculta. Y fue súper bueno. Fue padrísimo también conocer a Fernando desde la dirección y fue un gran aprendizaje. Fernando, bueno, ya ahora, claro, es un gran amigo, por supuesto, pero lo respeto muchísimo como maestro, me parece un tipo admirable. Oye, y entonces has tenido, parece, o como se escucha, una cierta relación amor-odio con DF, ¿vas y vienes? Sí, regularmente me toca venir a trabajar 1 o 2 veces por año. Sí, pero ahorita me hablabas de temporadas, o sea, saliste del CEA y te veniste aquí. Salí del CEA, me vine un tiempo para acá. ¿A qué te veniste? ¿A probar suerte? A probar suerte. A ver, ¿qué? Ajá. ¿Y qué pasó? Y me fue bien. Te digo que empecé a trabajar y luego también me conecté con el movimiento cultural Techo Blanco, que estaba Vanessa Bauche, Humberto Busto, Marco Pérez, Órale. Mario Zaragoza, Pati Blanco. Y ahí, bueno, producían y dirigían sus propios proyectos, entonces también me metí como en ese rollo del cine y aprendí muchísimo ahí también, como ya el acercamiento más claramente al cine, que eso era algo que, por lo que originalmente yo estudié actuación, fíjate, pero me fui metiendo en teatro porque era lo que había, el campo más amplio en Nuevo León era finalmente el teatro. Claro. Oye, y si entonces aquí todo estaba fluyendo, ¿por qué te regresas a Monterrey? Ay, bien tonta, por amor, maldita sea. Damn. Damn it. Damn. Eras joven y se te hizo fácil. Se me hizo fácil, pero independientemente de eso, corrí con muchísima suerte, porque después de que eso... Sírveme otro. Salud. Salud. Después de que eso... yo, fíjate que me invitaron a dirigir el Teatro Calderón, el Teatro José Calderón, que era un teatro que estaba en el municipio de Monterrey y que le daban mucha jugada dentro de los festivales o dentro de las muestras nacionales. Era un teatro muy significativo. Okay. Entonces, pues fue una muy, muy buena oferta, muy atractiva oferta, y entonces comencé a trabajar como en la iniciativa pública, como gestora cultural, como promotora cultural, y ahí aprendí todavía, consolidé muchas partes, De la producción. mucho de la producción, totalmente. Caíste en lo que te hacía falta, ¿no? Sí, la verdad es que me gustó, fue una súper experiencia. Ese teatro se cayó, se inundó, se quemó, le pasó todo y luego bueno, finalmente resurgió de las cenizas. Como el buen Fénix. Como el buen Fénix, sí, un espacio súper lindo. Oye, y entonces, tu segunda venida al DF. Mi segunda venida al DF, después de haber estado ahí, Ajá. pues ya ha sido como por... Ya es solo si tienes que venir a hacer algo. Ajá. Y entonces crees digo que eso se me hace muy En la chingón. descentralización. Ah, sí. Sí, cómo no, fíjate que invariablemente... O sea, estás en Monterrey por gusto y porque hay que impulsar el arte regional. Digo, regional no en un sentido formal, sino lo que se hace ahí. Ahorita sí, o sea, tiene ya muchos años que por convicción lo hago y que también me doy cuenta que de todas formas hay que venir acá de pronto a hacer ciertas cosas, ¿no? Que son importantes. O sea, las temporadas de teatro siempre es bueno también venirlas a dar acá, también te das como una idea más clara de ciertas cuestiones a nivel de la producción y a nivel teatral, ¿no? Para conectar con la parte nacional, aunque la muestra nacional también puede ser este espacio. Pero por la parte del cine y por la parte de la televisión, pues me ha tocado, convivimos también en un programa de televisión, nos tocó coincidir. Entonces, he venido a hacer cosas aquí, pero ahora ha tocado, y por fortuna, que han llegado como proyectos a la ciudad de Monterrey que tienen que ver con el cine o con series, y que claramente me estoy dando cuenta que
pues eso está sucediendo y cada vez se va a descentralizar más. Y es que en teatro Monterrey ya tenía eso, ¿no? Porque a partir de que la muestra nacional dejó de ser en Monterrey, esos güeyes dijeron, nos vale madre, y empezaron con el Festival de Teatro de Nuevo León. Así es. Que decían, a mí me vale madre el erario federal, güey, nosotros lo podemos hacer. Sí. Y era otra muestra nacional, ¿no? Que decían, quítenme la muestra de aquí, yo lo voy a seguir haciendo cada año. Que además y lo siguen haciendo. Sí, que además era internacional. Así porque es. tenían una oferta también de obras internacionales muy buenas. Claro, siempre han sido de, pues nos vale madre, si nos quitan el dinero, nosotros podemos, ¿no? Sí, la verdad, por fortuna eso estuvo bien. O sea, cuando desapareció la muestra nacional, se quedó el festival, o se instauró el Festival Internacional de Nuevo León, y que la verdad funcionó muy bien. Oye, ¿y cómo llegas a la dirección y a la escritura? Pues mira, ¿en qué momento? ¿Por qué? A la dirección tengo muy poquito, pero, o sea, prácticamente he codirigido recientemente algo, y lo que hice de Sor Rúbela. Y a la dramaturgia, lo de Sor Rúbela, pues este personaje ya lo tenía yo. Es un personaje que nació cuando estaba la violencia de la guerra contra el narco en Monterrey. Eran pues años bien complicados, y me habían sucedido una serie de cosas también dentro del trabajo con perspectiva de género en cuanto a violencia de género en el trabajo y así, que recuerdo que en aquel momento estaba realizándose un proyecto, y ahí me vinculé con Vidal Medina, que es dramaturgo, y platicamos. Me dijo, yo quiero hacer algo con perspectiva de género. Le dije, pues me late. Le dije, nada más que quisiera yo platicarte una serie de anécdotas para ver si podemos como coincidir. Y yo le platiqué, se me ocurre a mí, pues una morra que realmente sea súper zorra, porque le dicen zorra, ¿no? Así es, y así es, que claro. ok, me dice zorra. Ajá. Y vamos a ser más zorras. Entonces, pues, este personaje en un principio era como, perfecto, si me dices zorra, entonces yo te seduzco y luego te mato. Okay. En aquel entonces sí mataba, era una farsa ligera, y el personaje así surgió, como una vengadora, tal cual. Entonces, la verdad es que fue como una especie ¿Primero fue la escritura? Sí, pues más bien fue como una especie de teatro en corto, que duraba como 12, 13 minutos la historia, y se presentó en aquel momento en el 2011, y tan solo tuvo una sola presentación. Pero quedó el texto, y la verdad, pues estaba muy simpático el personaje. Tenía, te digo, otros tintes, pero me gustaba ya el nombre, y finalmente ahí quedó el personaje. Después lo retomo, ya como en el 2015 o 2016 tenía yo claro que quería hacer un montaje que hablara ahora sí sobre cómo había quedado devastado Nuevo León después de la guerra contra el narco, y que empezaba a crecer el tema de los feminicidios, porque estábamos más o menos como en 7 feminicidios al mes, y ahora vamos en 10, y esto va en aumento, ¿no? Pero en aquel entonces íbamos en 7. Entonces, pues lo retomé, busqué a Carmen Alanís, que además es una historia súper linda, porque Carmen, yo no la conocía, a Carmen la conocía por Facebook. Me gustaba mucho lo que ella escribía, su sentido del humor, su narrativa. Yo decía, con esta chava estoy segura que puedo hacer algo súper padre, ¿no? Me va a agarrar toda la onda y vamos a poder escribir un... Ajá. Entonces la busqué, y al principio me dijo, no, ¿cómo crees? Yo no escribo teatro. Y le puse gorro, y ya finalmente nos sentamos a tomar un café. Le puse gorro. Le puse un chingo de gorro. Sí, y ya después me dijo, bueno, ándale, va. Nos fuimos a tomar un café, y yo le platiqué como la primera vez que había escuchado la palabra desaparecido, que fue cuando llegué a vivir a Monterrey. A los 10 años, mi abuela, el doctor de mi abuela era el doctor Piedra, y fue a la casa a atenderme a mí porque me había enfermado, y pues tenía como un apellido bien peculiar, ¿no? El doctor Piedra. Uh-huh. Y cuando se fue, mi mamá y mi abuela se quedaron platicando, y recuerdo que se tocó el tema de que Jesús había desaparecido y que no lo habían encontrado nunca.
Jesús, ¿quién era? Jesús Piedra. O sea, él. El hijo de doña Rosario Ibarra de Piedra. ¿Pero era el doctor? El doctor Piedra era él es el que desapareció. Ajá, el hijo. El hijo del doctor. El hijo del doctor. Entonces, esa fue la primera ¿Un chavo vez. de cuántos años? Un chavo de 15, 16 años pertenecía a la Liga 23 de septiembre. Y pues claro. Tú sabes que estuvo implicada en unas situaciones políticas. Ay, güey. Entonces, cuando se toca el tema, me acuerdo que pues yo pregunté, ¿no? ¿Cómo que desapareció? Y mi abuela y mi mamá eso como... Eso suena magia, ¿no? Ajá, yo inmediatamente asocié esto como un acto de magia, justamente. Y pues por eso me llamó la atención y me acuerdo que mi mamá y mi abuela, pues como que no, ese tema no... Sí, se sintió el vibrón así y me quedó muy, muy, muy en la memoria, ¿no? Entonces, ya después, como a los 13, 14 años, empecé a ver un programa que se llamaba Foro en el Aire, que estaba en Monterrey, que era sobre política, cultura y sociedad, así. Y ahí empecé a ver a doña Rosario. Y después mi mamá me dijo, mira, ella es la esposa del doctor Piedra. Okay. Y ahí ya me cayó el 20, qué onda con doña Rosario, sí, mucho como lo que ella implicaciones hacía. Políticas. Ajá. Sí. Entonces, a partir de ahí, como que le platico yo a Carmen toda esta historia y yo le decía, a mí me interesa hablar. O sea que el rollo social desde morrita, pues. Pues en realidad me llamó la atención la figura de doña Rosario y lo que le había pasado, lo que le había sucedido. Pero desde ahí te empezaste a interesar por ese tipo de temas. Ahora que lo dices, no lo había pensado, pero es probable que sí. O sea, pienso que pues, tiene que ver con la empatía, ¿no? Claro. Es una cosa muy, muy, muy fuerte que si no lo entendía en ese entonces, en este contexto, menos, ¿no? Sí, claro. O sea, me parece así como surreal total. ¡Sas! Y entonces, le propones a esta morra, vamos a describir. Le digo, vamos a escribir una obra y primero teníamos claro que tenía que formar parte de la ficción doña Rosario, o sea, la queríamos ficcionar, queríamos que formara parte de esta historia. Entonces, y de hablar de un Monterrey desde los 70s a la actualidad. O sea, eso también era como una cosa súper ambiciosa, pero las dos más o menos tenemos la misma generación. Y yo lo que le decía es que me parece muy fuerte que era bien sabido lo que había sucedido a doña Rosario y la sociedad regiomontana, en su mayoría, no toda la gente evidentemente, pero no fue solidaria con la causa. Sí, fue de estúpido. Claro, o sea, andaba en un pedo metido. Tú te lo buscaste. Él se lo El buscó. famosísimo, ajá. Él se lo buscó. Y claro, doña Rosario estaba muy clara en cuál era la situación y decía, pero todo el mundo tiene derecho a ser juzgado y que se le procese. Claro. A llevar su proceso, no a que te desaparezca. Nadie tiene derecho a desaparecerte. Entonces, desde ese punto de vista, a mí me parecía grave y finalmente era para mí un reflejo de lo que había pasado también en la guerra contra el narco. Porque también este tipo de estigmas y este tipo de especulaciones como, no, pues quién sabe en qué andaría, no, pues se lo llevaron, no, pues lo desaparecieron. Igual. Entonces yo espejeaba como esa situación y le decía a Carmen, me parece muy pertinente hablar de esto, porque eso tiene que ver con un tema ya muy, muy arraigado en Nuevo León, claro. con la forma de ser de su gente. Oye, desde el momento de elegir, de decir, no voy a ser la actriz que se va al DF, no, voy a generar mi propio material aquí, la temática va a tener que ver directamente con Monterrey, ¿no? O sea, no es que, no es solo que, yo vivo en Monterrey pero voy a hacer Romeo y Julieta. No, vivo en Monterrey y voy a hablar de la ciudad. ¿Qué objetivos políticos entonces puede tener tu teatro con respecto a decir, tengo que abrir la boca y gritar esto y lo tengo que llevar al DF y lo tengo que llevar a otros lados, pero desde aquí? Fíjate que esa pregunta es muy valiosa y muy interesante porque en el caso, por ejemplo, de Zorrúbela,
vinimos en el 2018 a la Sala Marlowe y en aquel entonces el tema estaba álgido en el Estado de México. Claro, ahorita es el Estado de México, o sea, en el DF no sucede, pero el Estado de México... Pero siento que también ya se ha permeado en el DF esta situación, también por el tema de las marchas, o sea, Claro. Creo que está mucho más fuerte del 2018 en adelante. Entonces, ahora que en esta segunda ocasión que estoy viniendo al granero, me doy cuenta que ya está permeado completamente el tema y ya se... No, el tema sí, pero no el hecho. El hecho, exacto. Así es, en el DF no te levantan y te desaparecen. En el Estado de México sí. Sí. Y bueno, la verdad es que sí, de todas formas, aunque es un asunto regional en apariencia, pues ya es un asunto No, es un Latinoamérica. asunto nacional. Ah, En sí, claro, Latinoamérica. Latinoamérica. O sea, ya si lo pensamos con los migrantes, es en Latinoamérica. Y Estados Unidos también, nada más que pues, no hacen olas. Exacto. No, pero es un asunto, la desaparición de las morras es un asunto internacional. Y bueno, también porque es súper está Ciudad fuerte. Juárez, Claro, está lo que te iba a Sinaloa, decir, que es está súper fuerte Tijuana. que estamos hablando ahorita de esto. En este momento, si Ciudad Juárez en los 90 será la devastación. Lugar, así es Tijuana, o sea, todos estos lugares, los lugares donde están las maquilas, sobre todo, ¿no? Que es población vulnerable. Exacto. Entonces es población que no van a tener un recurso económico para seguir una investigación. Exacto. Si desaparece tu hija, ¿no? O tu hijo. O sea, Ay, no. dices, güey, pero creo que el estado más pacífico es Quintana Roo, Campeche, por allá, que dices, allá no hay esos pedos, pero de ahí en fuera, todo México, Sí. ¿no? Veracruz, o sea, en todo México desaparecen. Sí, es una... no nada más que las desaparezcan, o sea, el tema también de cómo luego aparecen, o sea, ya la tipificación del feminicidio es importante que así lo mencionemos porque no es normal. O sea, de pronto yo tengo compañeros o amigos que son abogados y me dicen, no, es que está muy mal que se le haya denominado. Yo no, es lo apropiado, es ¿Pero lo por qué? conducente. ¿Cuál es su argumento para decir que está mal? Pues que este tema de que los homicidios finalmente, la manera en cómo son perpetuados es exactamente lo mismo y para nada, No. o sea, no tiene nada que ver, ¿no? No. Es como... Para nada, no, pues no. Ajá, no, para nada. Yo como vato, si me matan es porque me quisieron asaltar y puse resistencia, o porque me secuestraron para que fuera del cártel y dije no, pero Totalmente. no voy a aparecer en las condiciones Totalmente. que aparece una mujer. No, y bueno, simplemente lo más sencillo es como si una chava se pone súper borracha y el chavo también y te quedas a mitad de la calle. El Yo al otro día meado, pero ahí estoy, me despierto el sol y digo, ay güey, qué peda, con permiso ya me voy. Exacto, y si es una chava, no, eso jamás. Eso es como lo que no debe suceder. Es como, ya es por cultura, ya debemos de verdad de borrarlo de cualquier... Oye, pero entonces, siguiendo con el tema de, bueno, tocas temas regionales en este sentido, hablar de tu ciudad, de tu todo, ¿qué es actuar para ti? Responder a estímulos ficticios. De manera veraz. Okay. No, pues, te digo, Manuel. Mira, es el ritual, el más puro y elevado ritual. Eso te diría. Ok. Es como ¿Cómo empiezas? una forma de conectar. Por eso te lo digo como que es un ritual, pero en realidad sí tiene que ver con el conectar con todo, ¿no? Sí es como algo que me parece ¿Y tú extremadamente bello. tienes una forma única de desarrollar un proceso creativo o cómo son tus procesos creativos? Creo que Hablando cada como uno es actriz. diferente. Creo que cada uno es diferente y es según el caso. Por ejemplo, en este particular de Zorrubela, creo que me tocó la fortuna de que como estoy como productora, como escritora y como
investigadora del proyecto, fue muy generoso todo el proceso. Sí, claro. Ya no batallé ya no tuve que hacer el ABC de la preparación, de la creación del personaje. Es como todo fue introyectándose. Pero eso, ¿cuál es desde ese la ABC? investigación. Pues la investigación me parece el ABC como lo más importante, ¿no? Y después de la investigación ya puedes como introyectar. Ok, es de donde partes tú. Primero investigas. Sí. Okay. Sí, primero investigo y gran parte de la investigación hay algunos lugares peculiares que me gusta indagar sobre el personaje, que son los miedos del personaje. Ok. Entonces, ¿por qué los miedos? Porque me parece que son los puntos con los más vulnerables que yo podría tener, como para poder entonces empatizar a partir de ahí. Y saber por qué reacciona. Ajá. Y si ya entro por ahí, entonces creo que ya todo lo demás será mucho más fluido. Entonces me gusta indagar desde el lugar de los miedos del personaje, lo que yo perciba que son sus miedos. Y ahí ya voy midiéndole el agua a los camotes. Y entonces, después de eso, de la investigación, ya poder sostenerlo desde los puntos energéticos según lo que yo haya obtenido de la investigación. O sea, energéticamente desde donde se sostiene. Y ya para poderlo levantar al personaje, ¿no? Y sí, está bueno, me encanta el tema de los animales, aunque de pronto los dejo de lado porque me voy obsesionando más con otras cosas como la música, lo que les gusta, lo que comen, manías y esas cosas. Okay. Entonces, de pronto también se vuelve chistoso porque supongo que te ha pasado, o sea, que sí lo juegas tanto que hay momentos... Sí, de repente dices, ¿qué estoy haciendo, cabrón? Sí, ¿Dónde está el puto personaje? Ya tengo 10 versiones de este güey. Sí, pasa mucho. ¿Y ahora qué, cabrón? Sí, se vuelve ya una línea un poco delgada, pero que tampoco pasa nada, tampoco sí, es una línea delgada. No, dices, a ver, me voy a relajar. relajar. Así es, Sí, claro, tampoco. me relajo Ajá. y elijo. Pero por ahí más o menos voy dándole al personaje, aunque sin duda sí tengo claro que cuando son de teatro crecen infinitamente con el espectador. Claro, que es la última parte del proceso, Ajá. estar en temporada. Hasta que terminas tu primera temporada, termina tu proceso de creación. Y con el espectador, y luego también cuando tienes largos intermedios y lo vuelves a tomar. Cuando tienes segunda temporada un año después, Ajá. dices, ay cabrón, ya no es lo que era antes. Ya no es lo que era antes, porque eres otro. Claro. Y eso es, wow. Creo que esas son de las cosas que me seducen del trabajo del actor. Porque tiene que ver también con tu proceso de vida, con tu mirada, con el momento en el que estás. Claro. Y también percatarte siempre del momento en el que estás y el momento en que estuviste es como súper interesante. Desde la sensorialidad, pues, claro. O sea, porque hay lo que siempre es el consciente, ¿no? Y estas nostalgias y tal, ¿no? Pero desde lo sensorial me parece así como una cosa muy poderosa. Ok, o sea, es decir, es muy padre lo que estás diciendo porque empezaste tu respuesta con primera investigación, que suena algo de un orden muy intelectual, pero no te peleas con lo instintivo, que es lo sensorial, con claro. decir, güey, pues también le voy a hacer caso al animal. Claro. Ya investigué, Sí. o sea, ya hice mis apuntes, ya hice mi tarea. Sí. Y ahora que salga la bestia. Por eso te digo que en la temporada se vuelve mucho más rico, Claro. porque en la temporada creo que ya es esto que te vas permitiendo y dices, no lo había pensado, pero está esto. O no lo había sentido. No lo había sentido. Entonces ya dejas por completo el trabajo que hiciste, que me parece ya que ahí debe estar. Y ahí sí, claro. Son los cimientos. Ajá. Ya nadie los va a quitar. Ahí empecé. Pero en la temporada crece, sí, impresionante. Y al mismo tiempo tú vas creciendo también. Obvio. Y eso es lo que lo hace todavía más power, ¿no? Oye, ¿y a qué tipo de proyectos es a los que les dices sí? ¿Por qué le dices sí a un proyecto?
Es decir, evitémonos lo obvio que es, pues, me van a pagar bien. Lo obvio es, ¿cómo se llama la obra? Ajá. ¿Como mi personaje? Sí. Ok, Hamlet y yo soy Hamlet. Es anfiteatro. Exacto. Mejor. No, pero es que hace rato hablabas de tus obsesiones. Entonces, ¿a ti qué te obsesiona? En un sentido, conectarlo con la primera pregunta, perdón por esas dos preguntas, Sí. pero primero es, ¿qué te interesa? ¿A qué proyecto le dices que sí? ¿Y cómo conectas eso con tus obsesiones? ¿Qué es lo que te prende de hay un dos personaje cosas. de una obra? El personaje, obviamente, que sí sea una cosa como que no me haya tocado hacer. Ok. Y algo que me seduce mucho es quiénes van a ser los compañeros de trabajo. Ok. ¿Cómo está el intercambio de Sí. vibras? Sí, y no por las vibras, porque es el intercambio de crecimiento, ¿no? Ujú. O sea, el proceso creativo, hay una parte muy íntima, pero finalmente la parte de creación con el otro es igual de íntima. Claro, a eso me refería con la vibra. Pues, Ajá. o sea, ¿va a haber canal o no va a haber canal? Exacto. Entonces, creo que eso sí, eso es imperativo para mí, es saber con quién voy a estar compartiendo para saber si va a haber buen crecimiento y va a estar Y si es gente que no retador. conoces, ¿cómo sabes que va a haber buen crecimiento? ¿No? Pues investigas, ¿no? Es como más bien también... Digo, porque eso solo se vive hasta que lo haces. Sí, pero bueno, también tiene que ver con el propio, desde la dirección también, Claro. ¿quién te ofrece la dirección? Como que sabes que ese director va a elegir ¿A dónde va? a dónde va y más o menos. Y sí, habrá compañeros con los que no hayas, a lo mejor no tengas tanta referencia, pero creo que sí se puede hacer como una investigación de, a ver, ¿qué ha hecho? ¿Qué ha Claro, trabajado? ¿qué tipo de actor es? ¿Qué tipo de actor es? Eso está padre, porque también cada quien tiene su propio metodología Bagaje, y bagaje, ¿no? así es. Entonces, al final de cuentas, lo que se concrete, creo que sí tiene que ver ahí con una cosa de ser y estar en ese momento y aceptarlo, ¿no? Entonces, con mucha magia, pues. Oye, y con respecto a esto de lo que estás hablando y lo que va sucediendo, ¿tú qué tipo de actriz eres? ¿Eres de las que el director le dice, quiero que hagas esto y llenas un molde? ¿O dices, a ver, yo traigo esto y va por acá? Pues creo que no puedo, no podría decirte que no llevaría mi propuesta. O sea, sí, sin duda llevaría mi propuesta, pero también sí estoy dispuesta como a escuchar también lo que se quiere del otro, por supuesto. Claro. Creo que eso es de las cosas que de pronto olvidamos en el tema del casting, justamente, que así va la jugada. Entonces, siempre replantearte el oficio de la actuación me parece importante, porque de pronto como actores de teatro tomamos ciertas cosas, ¿no? De que el oficio nos va formando por ahí, esto que dices. O incluso cuando tienes una lectura ya vas reconcibiendo hasta el renglón de la lectura de abajo. Boris siempre dice eso, un actor siempre está leyendo casi Sí, con abajo, ¿no? Ya vas como, adelantando. ajá. Entonces, el casting es interesante porque te pone en ese reto de que sí tienes que a fuerza ser y estar en ese momento, así. Claro. Y conectado con todos, o sea, poniendo las indicaciones de que ni conoces y te está dando la réplica y medio crear un vínculo ahí de bolón, y escuchar las indicaciones del director. Y seguramente tú ya traías tu personaje medio construido o algo ahí construiste para hacer esto. Y ahí quizá ya te dicen sí, pero no. A ver, ¿qué tal si replanteamos? Y ahí es donde se vuelve como claro, tumba todo, quítate lo que traías y rehacer. Que digo, es muy cagado porque en teatro, pues, casi nunca hacen casting. Nunca, o sea, en teatro te invitan porque eres tú. Exacto. Dicen, a ver, a ti te invito para este personaje. No es ni como el cine ni como la televisión de, bueno, estamos invitando a 500 a ver quién queda.
Sí, pero bueno, también hay excepciones de ciertos teatros como teatro musical, ¿no? Que ahí sí es como... Claro, pero ahí creo que el casting tiene más que ver con lo técnico, ¿no? Sí, si tienes los registros. Así es, o sea, necesito que llegues a esta octava, necesito que tal, y que le bailes y que sí puedas hacer por split. disciplina también. Así claro. es, entonces creo que por eso es que ahí sí hay castings, porque se requieren rollos técnicos muy específicos. Pero si estamos hablando de teatro normal, no musical, Sí. pues dices, bueno, si necesito que alguien haga machincuepas, pues a estos 3 actores, 4 hacen machincuepas, pero no, en teatro no le llaman a los 4 para ver quién se queda. Claro. En teatro ya el director dice, de los 4 que hacen machincuepas, este es el más chido, véngase padre. ¿No? Ya si el vato te dice, no puedo, bueno, tengo otras 3 opciones, ¿no? Claro. En cine y TV, pues es distinto, es de, güey, hay 500 igual a ti, cabrón. A ver cuál le gusta al productor. ¿No? Y vaya. Oye, pero ahorita que tú ya lo mencionaste, también eres directora de casting. ¿Cómo llegas a la dirección de casting? Fíjate, por un amigo que estimo y quiero muchísimo, por Alejandro Cantú, que es director de fotografía. Alejandro Cantú lo conozco desde hace muchos años porque sus papás eran amigos de mis papás y convivíamos desde chiquitos, ¿no? El caso es que cuando yo iba a estudiar actuación, Alejandro, yo ya sabía que iba a entrar al CUEC. Entonces, pues nos tocaba ahí como nos volvíamos a encontrar y ¿cómo te ha ido en el CUEC? ¿Y cómo te va en la actuación? Y así, ¿no? Entonces, en una ocasión, él fue a Monterrey con un director que se llamaba, o le decían El Pollo, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Guillermo Ruiz, creo, o algo Ruiz, Pablo Ruiz, no me acuerdo. El caso es que iba a filmar Los maravillosos olores de la vida, un mediometraje. Entonces, creo que Jesús Ochoa era el protagonista de ese mediometraje. Entonces, Alejandro Cantú iba a hacer la fotografía y como yo era actriz en Monterrey, dice... pues ¿quién me ayuda a hacer el casting? Recomiéndanos a la banda y seguramente tú conoces actores. Entonces fue la primera vez que, digamos, organicé un casting. ¿De qué año estamos hablando? Yo creo que del 90 Ay, cabrón, o sea, pinche morena, todo lo iniciaste Pero eso fue así como particular. Después, qué padre, cabrón. muy padre, pero qué mira, padre. después de eso fue así como, ni siquiera, yo creo que ni siquiera debe haber crédito mío ahí, porque además yo les dejé a toda la gente y creo que yo vivía acá y me fui, ahí están, y ya se organizaron ellos, pero así entraste. Bueno, fue como mi primer acercamiento con eso, ya de manera profesional, de quedarme como coordinadora. Después también por una amiga que quiero mucho que se llama Leslie Jean, que es productora. Ella iba a producir una película que se llamaba Seres Génesis, y esto fue en el 2007 o 2008. Se empezó a hacer esta película. Entonces yo había apoyado a Leslie y a José Luis Solís también con el casting de Los Amorosos, un cortometraje en el que yo actuaba, bien propia, ¿no? De que yo hice el casting y quedé yo. ¡Qué cagado, ¿no? Oye, qué cagado. Pero... Yo fui la directora del casting y soy la protagonista. Ya sé, pero aquí fue al revés. Chepo primero, o sea, José Luis me invitó. Primero te invitó a hacer me invitó como el actriz, papel, claro. Y luego me dijo, y me gustaría platicar contigo para ver si me ayudas con el casting. Entonces le dije, y ya ahí fue como amarramos todo, ya, finalmente me quedé como actriz también. Y entonces Leslie, que ya me conocía, me invitó en el 2008 ya, prácticamente ya coordiné yo, digamos, el cast y los extras. De manera, de extras primero. De coordinadora de extras, pero ahora fíjate que ni me acordaba que también aquí en México, cuando estuve en Techo Blanco, conocí a un director que se llama Gabriel Soriano. Perdón. Y no es albur. Perdón. Techo Blanco? No sé, pues Techo Blanco no es albur, pues así es. No, es albur. No, el de nosotros no. A lo mejor otros sí, pero los techoblanquistas de acá no. No, ok. Ellos eran sin albures. Eran gente bien pensada. Exacto. Era intelectual la onda. Okay. Bueno, el caso es que, fíjate que
Conocí a Estos Gia. vatos, perdóname, hace rato nada más no lo aclaré para mí. Estos vatos de Techo Blanco, que dices que eran un colectivo que ellos producían y todo, producían para cámara, pues, no producían teatro. Eran productores de cine, eran un colectivo. También luego hicieron cosas de teatro, pero sí. Pero iniciaron haciendo cosas, pensando en cámara. Chingón. De hecho, salieron por ahí varios cortometrajes muy padres y Vanessa se llevó como un premio como mejor dirección. De todos los güeyes que me hablaste es puro crack. Sí, Alguien vio Lola, un cortometraje que dirigió Vanessa y que la idea original y la actuación y el guión era de Laura de Ita. Y luego también de Ajos y Cebollas, un cortometraje de Darío Tepié, padrísimo, me acuerdo que ese cortometraje estaba súper bueno. Y actuaba Patillaca, Humberto Busto. Pura banda. Sí, pues, estoy hablando del 2008, ¿eh? Sí. 2008 no es del 98. 98, 99. Marco Pérez estaba ahí, Mario Zaragoza. Wow. Sí, y tomábamos clases también entre todos. Había un taller muy padre frente a cámara. El caso es que, bueno, conocí después por un casting que hice para un cortometraje a un director que se llama Gabriel Soriano y él filmó una película que se llamó 7 días. No, pero no como la de México, no como la de Monterrey, perdón. 7 días en la oscuridad, algo así. Okay. Y también le hice casting, y ahí en realidad ese es del 99 o el 2000, y esa es mi primer dirección de casting, fíjate. O sea, ese está en mi MVD y todo así, de que yo cuando vi dije, oye, este cuate, no lo volví a ver, me acuerdo que hicimos casting, bueno, en la película está Ludwika Paleta, está Mauricio Fernández, y no recuerdo qué otros actores, pero ya no lo volví a ver este cuate. Y dije, qué padre que me respetó mi crédito y ahí se lo Oye, sí. Y al empezar a ser directora de casting, como actriz, ¿qué pasa con tu concepto de la actuación y con tu autocrítica? Hay muchísimo, o sea, también hay muchas cosas y muchas inseguridades que se han esfumado por completo y que a lo mejor las debería de seguir teniendo, claro. Pero yo decidí deshacerme de ellas. A partir de ver a otros. Pues no, a partir de entender muchas cosas que de pronto no se nos va la onda a los actores, o sea, en principio de cuentas no sabemos, hace rato platicábamos fuera del aire sobre tu demo reel, ¿no? Y me decías, pues de malandro, que es el perfil. Y bueno, tú tienes claro cuál es tu perfil físico, pero me parece que hay muchos actores que no tenemos claro qué perfil doy. Yo sobre qué voy. Yo sobre qué voy. Entonces, cuando vemos un casting, pues vamos. Claro. ¿No? Y no sabemos si estamos para eso o no. Y de pronto es como, ¿por qué no quedé? Pues porque estás miscadas. O sea, estás fuera de casting. Pero entonces, hay ahora una pregunta para la directora de casting. ¿Por qué a veces nos llaman? Digo, porque yo como actor puedo, sí, caer en el error de, pues estoy miscast, pero lo hago. Pero lo hago porque me llamaron. Claro. ¿Por qué la directora o el director de casting, que es el que tendría que tener más claro que yo que estoy miscast, me llama? Mira, hay varias cosas también. Depende mucho de quién sea el director o directora de casting, pero también pienso que en este momento en particular hay una situación en la que ya los directores y directoras de casting también se permiten proponer como perfiles, ¿no? Claro. Y creo que esto tiene mucho que ver con la comunicación que se tenga con el director. Okay. Y a lo mejor siempre se ha hecho así, seguramente, ¿no? Es como una especie de... Sí. No nada más soy tu empleado, exacto. Sino yo te propongo. Yo te propongo esto, ¿no? Y también hay como ciertas preguntas que de entrada se le hacen directores. Puedo tener estos perfiles, pero tengo muy buenos actores que te pueden dar este perfil. Claro. Y son muy buenos actores. Okay. ¿Qué prefieres? ¿El perfil o muy buenos actores? Okay. Y entonces ahí ya más o menos empiezas tú a plantear, bueno, qué quiere el director y te dice, bueno, es que en particular este personaje no me importa que sea tan buen actor porque solo tiene que hacer esto. Nada más tiene que estar ahí. Exacto. Ajá, y solo me interesa que tenga más bien el perfil. Ok. O luego lo que está como en casi permeando en muchísimas películas, que son los actores naturales. Claro. Y eso se ha vuelto una competencia para todos. Está teniendo un boom muy cañón. Bien cañón. Y ahí es donde sí te puedo decir que para mí ha habido como
como directora de casting y como actriz sobre todo, un mayor impacto frente al tema de los actores naturales. O sea, porque también he comprendido por qué la aparente necedad que luego decimos los actores de, ay, los directores qué necios, ¿por qué no quieren, o sea, por qué quieren actores naturales? Claro. Pues no, hay como ciertas cosas, ciertas reacciones, ciertas situaciones que son difíciles de sacar desde la investigación, o que quizá el director dice, prefiero que sea realmente real. de este lugar, porque vamos a obtener ciertas situaciones sociales y energéticas que sí se van a permear dentro de la... Sí, ficción y realidad, vamos a mezclar Exacto. Un poco, ¿no? Y bueno, la verdad es que en un principio me sacaba de onda, ya me ha tocado participar en varios proyectos que son como con esta ideología, con este perfil, y me parece que sí hay cosas muy interesantes. Oye, perdón. Y entonces, es que me atacó la pregunta. Como directora de casting, actriz, que tiene este rollo de, a mí me gusta investigar, hacer, ¿qué evalúas en un actor natural y en un actor, cómo se les dice a los no naturales? Un actor de oficio, pues. Ok. Que evalúas, supongo que cosas distintas. O sea, al actor natural no le puedes evaluar que de repente chispee a la cámara, porque dices, bueno, eso se va a quitar ya en el rodaje, te lo van a decir, no ves a la cámara, ¿no? Un actor de oficio sabe que no tiene que ver, pero entonces, ¿cuál es la diferencia de la evaluación? Tiene que ver también, mira, finalmente me ha tocado estar en varios proyectos en los que definitivamente no podría invitar a un actor natural si sé que no va a tener la disciplina, la entrega y la disposición y la dedicación. Porque eso aquí en China se va a usar. O sea, para los eso actores, cómo lo detectas en un solo casting? Pues más bien, sí, no es un solo casting. O sea, cuando me toca estar dentro de estos proyectos, es como hay que estar como teniendo entrevistas recurrentes, pláticas recurrentes, sí, estar ahí, convivir, conocer. Okay. Y de ahí ya proponer como más claramente. En el caso de José Luis Solís, que hicimos La Alberca de los Nadies el año pasado, yo ya había conocido a Betty, que es una salvadoreña, y la había conocido por otra cuestión. Ella me iba a coachar a mí el acento salvadoreño para un proyecto que yo iba a hacer como actriz. Entonces, realmente fue una cosa así, tal cual de no tenía yo pensado que iba en la búsqueda todavía de esta actriz ni nada, ¿sabes? O sea, fue como muy casual, pues. El caso es que yo la conozco, el día que nos conocemos me cae excelente, además Betty es una gran mujer, es un gran ser humano. Ella me platica su historia de vida y la verdad es que es una película su historia. Es una gran... A mí cuando me la contó le dije, güey, eso es una película, güey. Sí, yo te voy a ser bien sincera, o sea, tenía claro que yo tenía que hacer algo. De entrada, para mi personaje, dentro de la película, fue mucho más sencillo cuando platicamos de esto, o sea, porque también era una película sobre migración y el personaje pasaba algunas situaciones y como que pude introyectar de manera más fácil, o sea, mi investigación se volvió toda ella, no nada más el acento, sino muchas situaciones de lo que ella platicaba. Y después de eso dije, pero no puede quedar aquí. O sea, sí tenía como claro, dije, porque además ella da más y ella tiene una cosa que de verdad hay que compartir con otras personas, ¿no? Es un gran ser humano. Entonces, de pronto, más adelante, ya retomamos el proyecto con José Luis Solís de La Alberca de los Nadies y le dije, oye, ¿qué pensarías tú si te propongo que los actores que tienen que salir de migrantes, que sean actores naturales y que sean verdaderos migrantes? Para podernos entonces tener claridad de darles voz
si no es a su propia historia, sí de alguna manera su historia se va a vincular, yo le decía al director, ¿no? O sea, puedo darme a la tarea de que esas voces de verdad tengan y tengan resonancia dentro de tu película. Entonces, pensé que iba a haber como dudas de parte de él, de, ay, no, Morena. Inmediatamente me dijo, sí, como tú quieras, lo que tú quieras está chido. Y yo, perfecto. Dije, ¿y todos los extras entonces podrían ser también migrantes? Me dijo, sí, está bien. Wow. Y yo, bueno, pues ya de ahí fui como con muchísimo tacto, y con mucho respeto. Ahora que lo preguntas pues para mí fue complicado porque de pronto también entendía la situación por la que ellos estaban pasando y esto de que estamos hablando de la disciplina, la dedicación y todo esto, pues se volvía de pronto más complejo, ¿no? Sin embargo, ellos estaban como dispuestos y entendieron perfecto cuando dialogamos con ellos de esto es para ustedes y que ustedes tengan voz y que tengan presencia y todo. Es que además de esa propuesta tuya, ya no es solo un rollo de voy a dirigir un casting, sino es redimensionar el proyecto, hablando en un sentido social, por ejemplo. O sea, vemos actores de oficio, no sé qué, llevan una historia, pero socialmente hablando tenemos a las personas reales que están diciendo, hey, güey, esto sí es cierto, y me pasó a mí. Ajá. ¿No? Sí, fíjate que después, cuando falleció el maestro Felipe Casals, que la verdad admiro muchísimo su trabajo como director de todas sus películas, todo el legado que dejó, él le hace una entrevista a este Cuarón sobre Canoa y él comenta que él tenía a los sobrevivientes de Canoa en la filmación como espectadores. Claro. Y entonces los actores tenían manera de ir a dialogar con coaching. ellos. Ajá. Un coaching. Un Al revés. Ajá. No es el actor que le está diciendo al actor natural, Exacto. mira, aquí la haces así, Exacto. sino la persona que lo vivió diciéndole al actor, no, carnal, esa no es la reacción. Y ni siquiera tenían que decir nada, que es lo que dice Felipe, pues, sí. Nada más es como, dice el maestro Casals, así como, pues ellos venían y, ¿qué te pareció? Y tal. Sí, así fue, perfecto. Y los actores, lo que dice Felipe es, se creaba tal energía que los actores solo asumen. Sí, asumen. Claro. Haces el trabajo de actor, Ajá. asumo lo que es el personaje. Y te entregas a la energía que se está gestando ahí en ese momento. Y pues eso me parece muy valioso, que creo que también sucede o sucedió en la Alberca de los Nadies. Ya lo dirá el público, pero definitivamente la historia de Betty, pues gente que no la conocía y que nada más la veía de pronto ahí parada, decían, no sé qué onda con esta señora, pero, y pues sí. ¡Qué vibrón! Es como, wow, igual esta Vero, que Vero también cuando nos compartió su historia, me pareció maravillosa, ¿no? Y muy valioso también haber encontrado a alguien con el perfil como Vero. Estaba bien precisa. Sí, bien precisa. Y bueno, también que fuera nacional, una migrante nacional, ¿sabes? Eso, pues creo que yo digo que corrí con mucha suerte, aunque claramente ellas son, pues, grandes mujeres y seres humanos que cuando vean en la pantalla, pues se comparte esa energía. No sé cómo decirte que lo evalúo, porque en realidad ahí sí, con Betty y con Vero, de pronto Damián, el productor, me decía, oye, iremos a batallar con esto. Yo lo que platicaba con José Luis y con Damián, me parecía importante que ellos supieran el tema de los migrantes y de Betty y de Vero, porque iba a corresponder al área de producción algunas cosas que iban a ser más complejas quizá, algunos movimientos, algunas cuestiones, claro. ¿No? Entonces... sí, cosas más de logística y técnica. Ajá, pero bueno, creo que la gente tuvo la sensibilidad adecuada como para que el proyecto saliera adelante, y cuando esas cosas están dadas, pues hay que hacerlo, porque creo que sí traspasa y va a traspasar el trabajo más allá. O sea, pienso que el ritual que se establece dentro de la dinámica del espacio creativo,
va a ser como súper sustancial, no nada más para el proyecto cinematográfico, para ellas mismas también. Sí, no, claro. Y para ustedes, como actores, sin duda seguro lo fue. Sí, yo me acuerdo que Betty me decía, o sea, hacíamos las escenas y pues yo decía, wow, esta señora, ¿cómo que actriz natural? Es actriz. Sí. Hasta que un día me dice, tienes exactamente el mismo timbre de voz que mi secuestrador de la vida real. Dice, entonces yo escuchaba tu voz y va, porque así me hablaba ese güey, idéntico, me hablaba idéntico. Y yo, no mames, cines. Era idéntico el timbre de voz. Y me conectabas, me decía Betty, con cosas que no, gracias. O sea, acababa muy mal en las escenas. Yo ya después de la segunda o tercera escena que hice con ella, dije, qué martirio para esta mujer tenerme a mí de compañero. Sin embargo, fíjate, creo que, y lo hablé mucho, que eso es lo que te digo, que con mucho respeto y con mucho tacto fui aproximándolas a ella a la parte creativa para que comprendieran que era ficción. Claro. Y esto con Betty fue también hablarlo mucho con ella, sobre todo desde que ella misma hablara y permitiera si esto era bueno para ella o no. Y ella lo tomó como efectivamente. Sí, fue sanador. Fue muy sanador fue para muy ella. sanador para Fue ella. muy ¿no? sanador. Después me platicaba, Sí. me decía, o sea, por un lado sí me asustas mucho cuando te escucho hablar porque me recuerdas, porque hablas igual, pero por otro lado me decía, qué padre poder volver a hacerlo y decir, ya, que se quede eso, ahí la experiencia mira, pasada. Y ni siquiera te lo puedo, o sea, esto que me dices es impresionante porque yo le mostré el casting a José Luis y el casting era muy impresionante. Lo hicimos 2 veces porque en la primera se desconectó por algo y era justo que ella estaba encadenada, estaba aprisionada y yo llegaba a hacerle una pregunta y a intimidarla, ¿no? Como si fuera el secuestrador. Entonces se desconcentró en la primera toma y le dije, a ver, tranquila, Betty, tú y yo platicamos de lo que pasó, si lo quieres compartir, adelante, y si no se puede, no hay ningún problema y de una vez lo vemos para que no entremos en esta situación, ¿no? Ajá, pero ella quería hacer el casting y quería formar parte de la historia, entonces le dije, ¿estás segura? Sí, estoy segura. Y se metió y de pronto casi estaba llorando, o sea, sí. La verdad es que sí, a mí me impresionó mucho. Yo después tuve que como abrazarla, consolarla, arroparla, claro, y estar con ella. Y creo que también durante la filmación así fue. Así fue. Terminamos la escena, a ver, Betty, abrazo. Qué belleza. Por eso te digo que pues no, aparentemente es como suerte, pero de alguna manera sí creo que hay una magia muy particular en ese proyecto y como en el tema de incluir de pronto actores naturales. Hay que tener como sensibilidad. La sensibilidad para ver quién se acerca al proyecto. Oye, ¿y ahorita qué andas haciendo en DF? Ahorita porque estás en mi casa. Oye, ¿por qué estás aquí? Vengo a hablar de Zorrúbela. Zorrúbela. El despertar de Monterrock, que estábamos platicando hace rato de esta obra que coescribí con Carmen Alanís. Y estoy en la gruta, siempre digo que en la gruta. No, en la gruta no, en el granero. En el granero, de jueves a domingo. Los jueves y los viernes a las 8 de la noche. Los sábados a las 7 y los domingos a las 6 de la tarde. Ya nos platicaste de qué va la obra, ¿no? Todo el rollo. ¿Cuántos cines vas a estar? Hasta el 15 de mayo. Hoy es jueves 28. Ajá. ¿Ok? Hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo vamos a estar en el granero. Y pues los jueves es jueves de teatro. Jueves de 30 varitos, raza. Exacto. No se aplomen. Es imperdonable que no vayan. Así es. Oye, y
Y entonces, independientemente del tema que ya nos lo aclaraste, ¿qué vamos a ver en Sorrúbela? Sorrúbela es la historia... Sorrúbela, perdón. Sorrúbela es la historia de Es como Julia. Gatúbela. Sí, pero con acento en la U, pero esta es zorra. Son los gatos, zorra. Sorrúbela. Sorrúbela, el despertar de Monterror, es la historia de Julia, una mujer que tiene uno de los peores oficios y también los peores pagados del mundo. Es periodista, uno de los más peligrosos y peor pagados del mundo. No en México. No en México. No exacto. seas periodista en México. Ni en Latinoamérica, probablemente. Sí, bueno, sí, Latinoamérica. Y entonces, bueno, Julia, a partir de un hecho trágico dentro de su núcleo familiar, decide hacer justicia por su propia mano. Qué chingón. Entonces, se dará cuenta que la venganza no es el camino, porque conocerá a su mentora, que es doña Rosario Ibarra de Piedra. Ok. Y ella le mostrará lo importante de la lucha social, la resistencia pacífica. Entonces, pues es a grosso modo la historia de... Ajá, entonces, pero a lo que me refería, podemos decir que es una ficción basada un poco en teatro documental. Sí. Sí, fíjate que hicimos una investigación que más o menos duró un año. Y son 15 entrevistas a mujeres que nosotras consideramos heroínas, mujeres que han transformado la vida social y cultural, tanto en Nuevo León como a nivel nacional. Francesca Gargalo, que es una feminista académica que lamentablemente recientemente falleció. Alejandra Rangel, quien fue quien creó el Consejo para la Cultura y las Artes. De Jimena Peredo, Liliana Flores Benavides, que creó el movimiento del Barzón en el 95 con la crisis de México, pues quisieron despojar de sus bienes a mucha gente de Nuevo León. Y dijeron, esto se queda aquí. Liliana Flores Benavides sí levantó este proyecto fantástico y es una gran mujer activista social. Y bueno, entre muchas, Leticia Hidalgo, que es mamá de Roy Rivera, desaparecido en el 2011. Entonces, bueno, a partir de todas estas entrevistas, Rosaura Barahona, que también fue columnista en el periódico El Norte y el Reforma, decidimos crear el personaje que fuera una periodista, porque en su mayoría, gran parte de estas mujeres son periodistas, y nos platicaban sus historias, cómo ha sido complicado, pues, todo el trabajo social. ¿Cómo es complicado hablar en exactamente. Hablar y posicionarse y dar una postura. Sí, tener postura. Claro. Entonces, a partir de ahí creamos a esta personaje, a Julia. Y también entrevistamos a una compañera trans, Silvia Pérez, y también a partir de ahí convenimos algunas cosas dentro de la ficción que se tocan con la comunidad trans. Wow. Entonces, pues prácticamente es una obra que habla sobre el amor, en realidad, sobre la búsqueda del amor, aunque a veces no pueda darse, porque efectivamente claro, pues está la desaparición, el feminicidio, el transfeminicidio, y todo lo complicado que es la lucha con la violencia estructural, ¿no? Que es lidiar con este tema de la desaparición y cómo tiene que ser, cuántas horas hay que esperar y cómo tienes que... Sí, simplemente para levantar una denuncia. Te tienes que esperar 48 o 72 horas hay que esperar. O sea, le das 72 horas de ventaja. De ventaja, totalmente. A un cabrón. Exactamente. Porque la policía te dice, no, mija, igual está de fiesta. Está de fiesta, mañana. Y aunque tú digas, no, yo conozco a la señorita, ella no se va de fiesta. No en este país, no en este país. Y así te dicen, no, pues vamos a esperar 72. Ya 72 empezamos a ver qué pedo. Exacto. Pero no tenemos presupuesto para investigaciones profundas. Y bueno, las primeras horas son las más importantes. Todos los movimientos, o sea, si no sales del radio, sales del radio geográfico. Inmediatamente. O sea, en 72 horas llegas a Baja California, carnal. Si estoy en Monterrey, en 72 horas tú ya estás en Tijuana. Esa es una de las cosas que son súper delicadas. Y de Tijuana estás en frontera. Y ya en frontera te empaqueté y te mandé al gabacho.
y pasaron tus 72 horas. Ya vamos a investigar dónde está la señorita. Dices, es absurdo. Así. No, Sí, todo esto justo es como el viaje de Julia. O sea, vemos como esta búsqueda y cómo ella trata de hacer también justicia por su propia mano y bueno, se convierte en Sor Rúbela. Ok. Esta heroína que lucha contra sí misma en realidad. Claro. Y vas a estar hasta el 15 de mayo. Hasta el 15 de mayo. En el Granero, no la En el gruta. Granero. En el Granero. Granero, CCB, atrás del Metro Auditorio. Muy fácil llegar, hay estacionamiento, hay todo. Además de Sor Rúbela, seguramente hay otras opciones que van a conocer cuando vayan a ver Sor Rúbela y digan, mañana regresamos al CCB a ver tal otra cosa. Así es. ¿Qué más, Morena? ¿Cómo cerramos esto? Pues no sé, hemos hablado un montón. Pero muy bien. No se ha sentido, ¿no? No. Salud. Oye, redes sociales, ¿cómo te seguimos? Si queremos saber más de ti. Bueno, está la página del El Despertar de Monterror. Ok, El Despertar de Monterror. En Facebook. Ok. En Instagram está la página de Sor Rúbela. Ok, Sor Rúbela con Z, acento en la U, B alta. Así es. Sor Rúbela. Sor Rúbela. Y mi página de Instagram que es Morena-González. ¿Y en Facebook? En Facebook, Morena González. Entonces sigan El Despertar de Monterror y Morena González en Facebook para saber qué está haciendo acá la colega nuevoleonense. Neoleonense, ándale. Bueno, Entonces, también está la página de la Sororidad Producciones, con Z y con doble R. En esa página pueden encontrar todas las entrevistas que hicimos a estas mujeres. Que merecen mucho la pena. Miren, qué pinche regalazo. Sí. Qué padre que hayas registrado. Sí, de hecho, bueno, wow. Todavía estamos por compartir 10 más. O sea que es un proyecto pues, que se puede ver no solo como teatral, sino interdisciplinario. Sí. Porque hay un documental, podemos decir. Prácticamente son cápsulas, son como 15 cápsulas documentales. Hay 10 que estamos por sacar a través del municipio de San Pedro. Las estrenamos el pasado 8 de marzo. Y la neta, sí, vamos a seguir, la Sororidad Producciones, vamos a seguir con este proyecto. Si todo sale bien con lo de Sor Rúbela, que queremos hacer una gira por Sudamérica, queremos continuar estas entrevistas, o sea, este tema de heroínas, que se llama así el proyecto documental, lo queremos seguir haciendo. Queremos seguir haciendo estas entrevistas a mujeres que nosotras consideramos que están haciendo cambios significativos desde su trinchera. Claro. Es un regalo. Es un regalo. Entonces, métanse a Sororidad Producciones. Sororidad Producciones. La Sororidad Producciones. La Sororidad Producciones en Facebook. En Facebook. Para que puedan checar todo el contexto y el entorno y entonces, ya sea antes o después de ver Sor Rúbela, tengamos una perspectiva un poco más amplia. Así es. Y no solo a través del entretenimiento, sino ver estas cápsulas documentales o si no tenemos chance de ver la obra porque no estamos en DF o lo que sea, entonces seguramente armarnos de este contexto y conocer a estas personalidades, pues no es pérdida. Sí, la verdad está no es pérdida y no hay muchos espacios para esas voces. Así es. Que eso es lo más cabrón, ¿no? Que claro. Hay que aprovechar si alguien abre un espacio para estas voces de personas que tal vez uno no conocería si no es a través de esto. Sí, merece la pena. Hay unas cápsulas que merecen mucho la pena wow. que escuchemos y pues espero que las puedan compartir si les interesa. Bueno, pues entonces ya de Facebook tenemos la Sororidad Producciones, el Regreso de Monterror. El Despertar de Monterror. El Despertar de Monterror y Morena González. Y tenemos en Instagram a Morena-González y Sor Rúbela. Sor Rúbela. ¿Algo más? Nada más. ¿Terminamos? Así es. Raza, pues muchísimas gracias por ver esto. Si lo ven, recuerden suscribirse al canal. No sé dónde está el botón de suscribirse. Somos todavía muy poquitos suscriptores, pero estamos perreando porque seamos más. Morena. Estamos perreando. Estamos perreando hasta abajo. Estamos perreando hasta abajo por ser más.
Morena, muchísimas gracias por habernos regalado una hora y algo de tu tiempo. Muchas gracias. Pues nos vamos a seguir viendo, obviamente. Y pues nos vemos en el teatro, raza. Vayamos a ver Zorrúbela al Granero de jueves a domingo, horarios de teatro. Jueves, viernes a las 8, sábado a las 7, domingo a las 6. Recuerden que el jueves es de a 30 pesitos. Así es. Inviten a sus morras, a sus morros, a sus compas y allá nos vemos. Chao. Gracias. Cuídense.